Hello girls, how are you? Bueno, les hago este videito como para que vuelvan a chusmear, queden tranquilas con lo que es el present simple. Hemos estado viendo esto, así que les comento más o menos de qué se trata, ¿sí? Acuérdense que estábamos viendo las daily activities, ¿sí? Lo que hacíamos diariamente, hablando de nosotros. I get up, I have breakfast, I brush my teeth. Bueno, aquí vamos a aprender cómo decir lo mismo, pero cuando hablamos de la rutina de otra persona o de otras personas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Tengo algunos examples here. I start work at 8 in the morning every day. No tengo nada nuevo, el verbo queda como está. Fíjense que uso el at para la hora, el in the morning, y aquí tengo una frase que es every day. He gets up at 6:30 on Mondays. Bueno, ahora sí, cambió algo. Cuando estoy hablando de he, al get up le agregué una S. Vamos a ver por qué. We have lunch at 12. No cambia nada. Hablo de we, de nosotros. She never goes to work by car. Fíjense que aquí sí cambió. Hablo de ella. Y go se le agregó una S. Acuérdense que go to work, ir al trabajo. They go to the gym at 6 o'clock. ¿Cambió algo? No. Bueno, vamos a ver por qué. Cuando hablamos del present simple, o sea, de las rutinas, pero hablamos de la tercera persona del singular, de he, de she o de it, cambia el verbo, solo en el afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando digo que esa persona hace o no hace tal cosa, no digo no. Cuando es afirmativo, cuando hace tal cosa, como por ejemplo limpiar, debo agregarle una S al verbo. Pero no cuando hable de mí, de you, de we o de they. ¿Ok? Porque yo puedo decir you clean the house, we clean the house y no pasa nada. Pero si hablo de la rutina de ella o de él, o de algún animal o cosa, voy a usar el verbo con una S. He cleans the house. She cleans the house. Debo agregarle S o ES al verbo cuando hable de he, de she o de it. ¿Cuándo agrego ES? Cuando el verbo termina en S, en X, en O, en SH o en CH. Por ejemplo, wash, que es lavar, va a ser washes. Go, que es ir, va a ser goes. Watch, que es ver, watches. ¿Ok? Me tengo que fijar con que termina el verbo para agregar S o ES. Pero esto es solo en el afirmativo. ¿Por qué? Porque si quiero decir que una persona no hace tal cosa, voy a usar el don't o el doesn't. Otra vez estos tres conflictivos tienen el suyo que es particular, que se llama doesn't. Y el resto de las personas tienen don't. ¿Ok? Cuando usa el don't y el doesn't en el negativo, el verbo se queda como está, sin la S. ¿Para qué la voy a poner? Porque directamente la S que usaba antes en el afirmativo está aquí, en el doesn't. Así que no me hace falta ponerla, ¿sí? Solo tengo que acordarme que si yo digo que yo no hago algo en mi rutina, I don't take a shower in the morning. Don't. We don't have lessons in the morning. No tenemos clases en la mañana. They don't go to work at 8. ¿Ok? Ahí cuando digo que no, uso el don't. Solo con estas personas. Ahora, si hablo de estos tres, de he, de she o de it, acuérdense que he, she o it puede ser Susan, Peter, Paul, Mary, porque puede haber un nombre aquí que me diga, por ejemplo, John doesn't take a shower in the morning. John sería he, por lo tanto uso doesn't. Susan doesn't take a shower in the morning. Ella no se da una ducha a la mañana. ¿Ok? Entonces, cuando es negativo, don't y doesn't. Y cuando es afirmativo, agrego la S solamente cuando hablo de estos tres. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa para las preguntas? Para las preguntas voy a usar un auxiliar, también el do y el does. Y este do y este does solo lo voy a usar para preguntas.
no los puedo usar en las oraciones afirmativas, ¿ok? Por ejemplo, do you have breakfast? Yes, I do. No, I don't. O no, we don't. Does he have breakfast? Otra vez el verbo se queda igual. O sea, la S sola la agrego cuando hablo en el afirmativo. ¿Estamos? Cuando hablo en el negativo, don't y doesn't. Y cuando hablo de la pregunta, do y does. Does he have breakfast? Yes, he does. No, he doesn't. What time do you get up? What time does she get up? Ok, cuando hablo de she, uso el does. Cuando hablo de you, uso el do. ¿Ok? Les voy a dejar igualmente las pizarritas como para que ustedes las tengan en cuenta y las puedan ir chusmeando hasta que se acostumbren a usarlos. ¿Sí? Les agrego un parcito más. Estas son algunas preguntas que más o menos también estaban en las preguntas del oral, que las pueden ir viendo. What time do you get up? What do you do next? ¿Qué haces después? Do you take a shower? Yes, I do. No, I don't. What do you have for breakfast? ¿Qué tomas de desayuno? I have a coffee, I have mate, I have, I don't know, tea, un té. Do you have breakfast sitting or standing up? ¿Cómo desayunas? ¿Sentado o parado? Aquí puedo contestar I have breakfast sitting or I have breakfast standing up. What time do you go to work? ¿A qué hora van al trabajo? I go to work at y ponen la hora. Are you in a hurry in the morning? Si estás apurada a las mañanas. Yes, I am. No, I'm not. Generalmente sí. ¿Y how often do you do this? ¿Con qué frecuencia? Este often quiere decir la frecuencia. Cuando hablamos de rutina, quiere decir que hay una frecuencia en nuestras acciones. Por lo tanto, ese often quiere decir frecuencia. ¿Con qué frecuencia hago esto? Y voy a ver cuál es la frecuencia. Puedo decir always, siempre, often, que es con frecuencia, usually, usualmente, sometimes, a veces, rarely, raramente, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. ¿Ok? Esta es la frecuencia con la que puedo hacer una actividad, sí o no. Por ejemplo, ¿dónde la ubico? I always get up. Siempre antes de cualquier verbo. I often have breakfast. I usually go to work. I sometimes cook lunch. I never have coffee in the afternoon. Fíjense, siempre antes de cualquier verbo. Me sirven a mí simplemente para decir how often do you do something? ¿Con qué frecuencia hacen algo? ¿Ok? Pero si aparece un verbo to be, que ya lo hemos visto antes, que es is, are o am, ahí sí lo pongo en otra posición este adverb of frequency. I never have coffee, aquí mi verbo es have, así que lo pongo antes, never have. Ahora, how often are you late for work? ¿Con qué frecuencia llegas tarde al trabajo? I'm always on time. Fíjense, verbo to be adelante, después el adverb. He is usually late for work. Él usualmente llega tarde al trabajo. ¿Ok? Simplemente es como para que ustedes los tengan en cuenta. Es un aditivo que le vamos a poner a la oración. Siempre me fijo si es cualquier verbo, adelante. Si es el verbo to be, atrás lo voy a ubicar. Y aquí más o menos los tienen, como para que los tengan en cuenta. Always, siempre. Often, con frecuencia. Usually, usualmente. Sometimes es a veces. Rarely, raramente. Hardly ever, casi nunca. Y never, nunca. ¿Ok? Se los dejo porque tenían ahí un par de preguntitas dentro de lo que es las preguntitas del oral como para que las puedan hacer. Otras frasecitas que pueden aparecer son estas que más o menos les había tirado un par la clase anterior para decir una vez a la semana, 2 veces y 3 veces. Once, una vez. Twice, 2 veces. Fíjense que solito, no hace falta que le ponga nada.
Y 3 veces digo 3 times. Puedo decir una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, once a week, once a month, once a year, ¿sí? Twice, 2 veces. Twice a month, 2 veces al mes, twice a year, 2 veces al año, o 3 times, 3 veces. Lo puedo ubicar en la oración al final o al principio. I clean my house 3 times a week, o 3 times a week, I clean my house. Bueno, ahí más o menos tienen las phrases y los adverbs of frequency. Les dejo las pizarras como para que ustedes también macheten tranquilas. Si tienen alguna duda o consulta, let me know, me avisan. Y tienen ahí las preguntitas del oral y un par de actividades extras como para que vayan haciendo. ¿Ok, girls? See you, bye.